Queridos hermanos, buenas tardes. Continuamos con esta catequesis de la Divina Misericordia, donde vamos profundizando las promesas de los distintos elementos devocionales de la Divina Misericordia. Ayer hemos hablado de las promesas de nuestro Señor a aquellos que veneran la imagen de Jesús misericordioso. Y hoy vamos a hablar brevemente de las promesas que el Señor da a aquellos que participan de esta gracia del vivir la fiesta de la Divina Misericordia. En su momento, en la semana previa a la fiesta de la Misericordia, el segundo domingo de Pascua, prácticamente una semana desarrollado el tema. Los videos están subidos, están no solamente en Facebook, sino en YouTube, ordenados como catequesis en aquellos días. Pero hoy vamos a repasar algunos conceptos fundamentales y ver algunos puntos nuevos en torno a las gracias, a los dones maravillosos que el Señor otorga a los fieles que cumplen debidas condiciones y que son maravillosos y que son únicos, porque el Señor quiere dar la gracia de la renovación de lo que significa la culpa y las penas, la renovación total de las culpas y las penas, ese día, esa fiesta litúrgica, que supone desde la tarde del sábado, las primeras vísperas, hasta la conclusión del domingo de la fiesta. Entonces, para esto hay dos numerales fundamentales del diario de Santa Faustina, donde se recogen las palabras de nuestro Señor a ella, y que es justamente tan importante al punto que San Juan Pablo II lo hizo estudiar este pedido del Señor, da promesas y llegó él a su convicción profunda de que él tenía la responsabilidad de hacer que esta fiesta se celebre en toda la Iglesia. En décadas previas, podemos decir que en Polonia se celebró no solamente la fiesta en el convento de Santa Faustina, también en alguna diócesis de Polonia, al punto que en varias diócesis de ella se celebró la fiesta, hasta que San Juan Pablo II ya la abrió para todo el mundo, ¿no? A partir del el 30 de abril del año 2000, el año jubilar 2000, con la canonización de Santa Faustina, San Juan Pablo II aprobó esta fiesta para toda la Iglesia, para la Iglesia en todo el mundo, al punto que hoy todos los sacerdotes en los misales donde celebramos la Santa Misa, cuando abrimos el segundo domingo de Pascua, figura claramente segundo domingo de Pascua o fiesta de la Divina Misericordia. Tan importante es este elemento que tiene semejante aprobación papal y de la Iglesia universal. Por eso es muy importante estos numerales que vamos a profundizar ahora, porque esta fiesta universal aprobada en toda la Iglesia que celebramos una vez al año se basan en estos numerales. Bueno, en el numeral 699, Jesús le dice a Santa Faustina: deseo que la fiesta de la misericordia sea refugio y amparo para todas las almas, y especialmente para los pobres pecadores. Ese día están abiertas las entrañas de mi misericordia. Derramo todo un mar de gracias sobre las almas que se acercan al manantial de mi misericordia. El alma que se confiese y reciba la Santa Comunión obtendrá el perdón total de las culpas y de las penas. En ese día están abiertas todas las compuertas divinas a través de las cuales fluyen las gracias. Que ningún alma tema acercarse a mí, aunque sus pecados sean como escarlata. La fiesta de la misericordia ha salido de mis entrañas. Deseo que se celebre solemnemente el primer domingo después de Pascua. Así dice el Señor, primer domingo después de Pascua, porque en la época de Santa Faustina era la denominación litúrgica de entonces. Era el domingo de Pascua, el que se llamaba domingo de Pascua, y después el primer domingo después de Pascua.
Hoy ya es el domingo de Pascua, es el primer domingo de Pascua y después viene el segundo domingo de Pascua. En definitiva es la misma realidad, el mismo domingo, eh, porque hubo una reforma litúrgica entre la época de Santa Faustina y nosotros, al fines de las décadas del 60. Bueno, antes de hablar justamente de la promesa tenemos que indagar en la profundidad. El Señor ha elegido un día, y voy a hablar en un segundo punto de esto, que ha elegido un día, pero porque sus entrañas, su amor, y hemos hablado también de lo que significa el Gesed y el Rahamim de Dios, que Dios tiene entrañas de amor y de misericordia, esa entraña que tiene una madre para con sus hijos, un padre para con sus hijos, que se conmueve en su interior, porque hay una vinculación profunda. Eso que pasa en el Evangelio del Hijo Pródigo, cuando el padre ve al Hijo Pródigo llegar, se conmueve su interior, o el buen samaritano cuando ve a este judío deshecho en el piso, se conmueve su interior. Esa entraña con la que el Evangelio nos trata de mostrar la palabra de Dios hablando del amor que tiene por nosotros. Eso es lo que mueve al Señor hoy a dar esta fiesta de la misericordia. Y justamente es el buen samaritano el que se compadece del judío que está en el polvo, que está totalmente acabado. Y es el del Padre bueno que se compadece del Hijo pródigo. Entonces, esa es la palabra de Dios, ese es el amor de Dios que lo mueve a celebrar esta fiesta, a querer esta fiesta litúrgica, a querer un día especial en que los católicos invitemos, no solamente lo vivamos nosotros, porque en primer lugar nosotros somos esos pecadores por los cuales se conmueven las entrañas misericordiosas de nuestro Padre, sino también del mundo entero, de llamar a las almas, no solamente de los católicos que podemos decir que están apartados de la iglesia, sino el mundo entero. E incluso de otras religiones, todos tienen derecho a conocer la verdad, todos tienen derecho a conocer al único que es verdadero, camino, verdad y vida, al único al cual puede escuchar estas súplicas ante la pandemia. El único que puede realmente ayudar a que este momento malo lo transformemos en un bien y que pueda cesar tanta angustia. El único que puede iluminarnos incluso para parar el miedo por la confianza en Dios y empezar a dejarnos manejar por la fe y por la razón. Empezar a ser más racionales en medio de una enfermedad que, peor que el virus, es que nos ha comido el criterio, nos ha comido la caridad entre nosotros, nos ha comido la confianza en Dios, la oración. Hemos perdido la paz. ¿Cuántas personas hoy están prácticamente deshechas por el temor, enterradas en su casa? Ya no saben si rezan o no rezan porque la angustia les come el pensamiento y eso va destruyendo, carcomiendo la familia. ¿Cuántos problemas psicológicos agudizados o engendrados por esto? Nosotros, primero que nos puede pasar a nosotros, ¿no?, en las circunstancias que vivimos, y después sabemos mucho que les puede pasar. Por tanto, también, de algún modo tenemos que participar de esa entraña de misericordia de Dios por nosotros, participándole a los demás, conmovernos por la situación muy dura que están viviendo también los demás. Y no solamente la cuestión económica, no solamente la cuestión económica que está mal y vendrá peor. Si no rezamos mucho, si no tomamos la rienda de la situación racionalmente. La fe, ven cómo la fe verdaderamente nos llena de una humanidad, salva a la humanidad la fe. Nos hace racionales ante ciertas imposiciones de miedo que son irracionales. Pero bueno, nosotros tenemos que participar de esa conmoción de entraña de misericordia de Dios y nosotros tenerla para con los demás y saber hablar al mundo de la misericordia infinita de Dios. Bueno, esa entraña amorosa del Padre que tiene por nosotros es lo que ha querido en su gran providencia, omnisciencia, en su gran bondad, ese día darnos una purificación total. Una purificación que supone, como dice el mismo diario de Santa Faustina, como le dice Jesús a Santa Faustina, el perdón total de las culpas y de las penas, un mar de gracias. En el diario de Santa Faustina, traducido al inglés,
dice océano de gracias. Por ahí nosotros pensamos en un mar, pero cuando pensamos en un océano, sabemos que es infinitamente superior, un océano, un mar. Bueno, un océano de gracias. Esa es la primera promesa, un océano de gracias. Nosotros vivimos para la gracia, no podemos vivir sin las gracias de Dios. Podemos estar agraciados con dones naturales. ¿Qué sé yo? Uno dice salud, uno puede tener dinero, otros pueden ir bien en las cuestiones del amor, siempre que lo hagan conforme a Dios. Dones que podemos decir naturales. Pero el Señor no solamente nos da dones naturales, Dios sobre todo nos da los dones sobrenaturales, los dones divinos, la fe, la esperanza y la caridad. Que uno tiene que decir amar a Dios sobre todas las cosas, amar a Dios, amar los dones de Dios por encima de los dones naturales. Por eso los mártires dan testimonio que incluso por su salud, por encima de su salud, por encima de su vida, está la gracia en Dios. Tu gracia vale más que la vida, dice el Salmo. Tus gracias, tu modo de vida, tus dones sobrenaturales valen más que los dones naturales. Sí, que la salud, que el dinero y que el amor. Pero por supuesto, estas cosas se pueden entender en Dios y se las pueden llevar bien en Dios. Se pueden poner perversas la salud, el dinero y el amor si lo hace uno contra Dios o para separarse de Dios. Entonces, la salud tampoco es excusa para separarnos de Dios. Al contrario, es el momento donde más nos podemos encontrar con Él, porque Él se crucificó y resucitó, perdió su salud por tu bien. Porque tú estés bien, tu alma esté bien, tú puedas salvarte, ir al cielo y compartir eternamente la felicidad de Dios. Él puso en juego su salud y la entregó. Porque los dones de Dios valen más que los dones naturales. Entonces, cuando el Señor dice un mar de gracias, un océano de gracias, tenemos que apreciar enormemente esas palabras, ese don. Porque es insólito y es de ese día. Todas las gracias que recibimos otros días no son comparables a las gracias de este día. Y sobre todo a este mar de gracias, el Señor da una gracia especialísima, que es el perdón total de las culpas y de las penas. De algún modo, como dicen los teólogos, y ya lo dije yo en las catequesis previas a la fiesta, significa un perdón mucho más profundo que la indulgencia plenaria. Nosotros sabemos que en la confesión se nos perdonan las culpas y en las indulgencias plenarias, nosotros vamos a hacer ahora las oraciones para la indulgencia plenaria, se nos remiten las penas, las dos cosas que cargamos en el pecado. Por ejemplo, si yo rompo esta pared blanca, linda, le clavo una estaca, un pecado mortal, le clavo unos clavos, son pecados veniales, bueno, yo si tengo esa estaca no me puedo salvar. Por eso en la confesión, primero el bautismo, después en la confesión, saco las estacas y los clavos, siempre que yo esté arrepentido, ¿no? Porque el cura lo puedo engañar, pero a Dios no. Entonces, si yo arrepentido saco toda la confesión, todas las estacas y los clavos, bueno, esas son las culpas. Pero sin embargo la pared blanca, tan bonita que estaba acá, ha quedado llena de agujeros. Bueno, eso hay que reparar. Eso hay que remediar, porque la pared estaba limpia, estaba linda. Y eso hay que remediar. ¿Y cómo se remedia? Bueno, es justamente el motivo de la pena del pecado. Las cosas que he dañado, los huecos que he dejado en la pared mía, de los otros. Y entonces tengo que reparar. Y para eso el sacerdote da en la confesión la penitencia. Para eso el sentido de la penitencia, la vida penitencia, nuestros pecados, convertirnos en nuestros pecados. Y si no lo reparamos en esta vida, el purgatorio, el sentido que tiene es reparar esos huecos. Bueno, la gracia de la fiesta, los teólogos dicen, que han estudiado la Divina Misericordia muy profundamente, sobre todo el padre Ignacio Rosique, encomendado por San Juan Pablo II, él afirma que la gracia de la fiesta es como la del nuevo bautismo, es decir, como que de repente la pared blanca, linda, lisa, preciosa, como si fuera un recién nacido por la gracia, como un recién bautizado. No por nada el segundo domingo de Pascua, providencialmente, se canta como niños recién nacidos, esto desde hace siglos. Y providencialmente se habla de esa
pureza, es decir, los cristianos en los primeros siglos se vestían de blanco y ese día se quitaban las vestimentas blancas para continuar viviendo en blanco, en el sentido de continuar viviendo en pureza toda la vida. Bueno, eso la liturgia lo venía trayendo desde hace 2000 años, ¿no? Y Jesús como que decía a estos cristianos del siglo XXI, les mostraré el significado profundo de este día, de la fiesta y de esta gracia. Bueno, ¿y por qué si la confesión perdona los pecados, por qué hace falta esta gracia? Bueno, nosotros asistimos a un mundo, una sociedad en la que ya las leyes son anticristianas en su gran mayoría, hay excepciones por supuesto. Las leyes, las costumbres, las familias, la educación, aún en los colegios católicos, en cuántos lugares, cuántas personas consagradas o lugares consagrados ya no nos llevan a Dios. Están al servicio de los hombres y no de Dios. Nosotros vemos ahora las iglesias cerradas. Nos dice por fuera lo que pasa muchas veces, muchas veces por dentro. Hay una cerrazón a la fe, hay una crisis de fe. Entonces, nosotros tenemos que saber que rezar por esta situación, encomendarnos, y que si el Señor pide la gracia es porque en el mundo en el que vivimos muchas veces no nos damos cuenta de los pecados que cometemos. Capaz que nos arrepentimos realmente con mucho arrepentimiento de los pecados que nos damos cuenta, pero hay muchos otros que no nos damos cuenta y no nos podemos dar cuenta. Hay un salmo muy bonito que dice, suplica al Señor, absuélveme de aquello que se me oculta. Absuélveme de aquello que se me oculta. Lamentablemente en la sociedad actual, los cristianos, los católicos, hemos perdido muchas veces la conciencia del pecado. Que pasa en nosotros es tremendo. Bueno, el Señor viene con el remedio. Y esta gracia, que esto no pasaba en otras sociedades cristianas, donde ya de la familia del chiquito se enseñaba al niño bien lo que es formar la conciencia según el Evangelio, según Cristo, lo que nos enseña la Iglesia, y desde pequeño uno sabía lo que es bueno y lo malo. Hoy pensamos que es bueno lo que es malo, lamentablemente. Bueno, entonces el Señor acude con su gracia y la gracia es esta gracia de la fiesta, para una remisión tan profunda, tan inmerecida, pero que tiene estas dos condiciones, la comunión y la confesión. Requiere ese mínimo, la comunión y la confesión. Y el mejor modo de prepararnos para esta fiesta, por más que falte un año, porque uno no sabe si el año que viene nos van a meter otra pandemia, o una crisis económica o lo que sea, y de repente vamos a ver muy dificultados de nuevo los accesos. Ojalá no, por supuesto, nadie quiere eso, pero ante las dificultades tenemos que saber que vienen tiempos difíciles y prepararnos para cuidar lo más importante de nuestra vida, lo más importante de nuestra vida, los rayos de la misericordia, estos dos sacramentos. Además porque tienen esta gracia, esta promesa del Señor. Bueno, ¿cómo preparo la fiesta del próximo año? Buscando, como le vengo diciendo, buscando aquel sacerdote o aquellos sacerdotes que me prediquen la verdad y que en estos tiempos de cuarentena me den los rayos de la misericordia, me den la confesión, me den la Eucaristía, que se arriesguen por mí, por mi fe, que les importe más mi fe que su propia vida. Así de claro lo digo porque ese es el testimonio que han dado todos los sacerdotes religiosas, religiosos, obispos, en 2000 años de iglesia. En todas las pandemias, en todas las epidemias, uno tiene que ponerse a la altura de los grandes héroes que han habido, que han ofrecido su vida, han arriesgado su vida, porque tienen que considerar más importante el bien espiritual del otro que la salud física de uno. Y ojo que encima, primero que científicamente este virus no es tan más letal que una gripe grande. Uno con los debidos cuidados puede preservarse, puede hacer atención, puede atender pastoralmente, por algo los sacerdotes tenemos el permiso para circular, porque se sabe que podemos. Y con los cuidados de la cercanía, los líquidos que salen, el aire, la distancia, uno puede hacer todos los sacramentos. Entonces hoy tenemos que saber que nuestros buenos pastores van a ser aquellos que hoy se arriesguen por nosotros, que me den salida
a las necesidades espirituales que tengo, porque para eso están, para llevarme a los pastos, a los buenos pastos, como dice Jesús en el Evangelio, en uno de los Evangelios sobre los buenos pastores. Y es tan importante esto, mire que voy a hablar de ese día especial de la fiesta de la misericordia. Este día de la fiesta de la misericordia en la tradición judía, en el libro de Levítico, hay una fiesta que se establece el Señor a Moisés, de 7 días. El 7 es un número, sí, de perfección, podemos decir humana. Perfecto, en 7 días el Señor creó el mundo y descansó. Pero en el mismo libro del Levítico, después del 7º día, el Señor pidió un día más. Un día más donde, como Dios amaba tanto a su pueblo y ama tanto a su pueblo, que somos nosotros hoy en el Nuevo Testamento, ama tanto a su pueblo que no puede estar sin él y nos quiere llevar con él. Ese es el sentido de la iglesia. Su pueblo para él, su familia, somos su familia. Entonces ya en el Antiguo Testamento, cuando estaba prefigurada su familia en el pueblo de Israel, el Señor, el Padre, establece una fiesta de 7 días, le pide a Moisés. Pero cuando termina esa fiesta le pide un día más. Y hay comentaristas judíos muy sabios que dicen, el amor tan grande que Dios tiene por su pueblo, el Señor lo extiende un día más, al 8º día, por eso el 8º día, un 8º día, ¿qué significa? Que el Señor purifica a su pueblo para llevarlo con él. Tanto del amor que tiene, no se puede separar de su pueblo, quiere purificarlo y llevarlo con él. Eso en el Antiguo Testamento. Y en la fiesta de la misericordia, el 8º día de Pascua, al 8º día. Domingo, día de la resurrección del Señor, de la Pascua. Pero como los 8 días son un solo día, son el mismo día de la Pascua, en ese día el Señor purifica a su pueblo para llevarlo con él. Y la purificación que nos trae es justamente esta gracia del perdón de las culpas y de las penas. Purifica a su pueblo, purifica a su familia, a los suyos, para llevarlos con él, a su familia. Es el día de la familia de Cristo, especialmente. Y es el modo con el que nos hacemos familia de Cristo, por la confesión y la Eucaristía. Por eso este día hay que cuidarlo desde hoy, ya sabiendo quién va a ser el que, dadas ciertas circunstancias en las que no pueda recibirlo a Jesús en la Eucaristía normalmente, por alguna situación social, haya quienes se jueguen por mí, por mi fe, por mi vida espiritual, por mi salvación, para que yo pueda, por medio de estos sacramentos, recibir al Señor, a su purificación, y para estar con Él, unido, así sea espiritualmente, como familia de Cristo. Ojo, que esta gracia no se repite otros días. El Señor la quiso esta gracia para la fiesta. Eso tiene que quedar claro. Uno puede decir, ¿quién puede poner límite a la gracia, a la misericordia de Dios? Si es infinita, claro que sí. El único que puede poner límite es Él. Y Él ha dicho, ese día. Él podrá, Él es libre en otro momento para darle como quiere, cuando quiere, pero sería una falta de respeto no considerar que Él ha dicho ese día. Y si no hacemos lo que tenemos que hacer ese día, por la gracia, ¿quién dice que nosotros haremos después de ese día y conseguiremos lo mismo? ¿Quién no sabe? Si hemos descuidado ese día que Él dice, ¿quién dice que no descuidaremos lo otro? Así que amemos mucho la fiesta de la misericordia porque tiene mucho que ver con nosotros, con nuestros tiempos, con estos tiempos, con nuestra salvación eterna, con la gracia que Él quiere darnos ese día. Por algo la fiesta de la misericordia tiene tanta vinculación con la imagen de Jesús misericordioso. Bueno, queridos hermanos, termino con una frase del Evangelio que en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, el Evangelio de San Juan es el Evangelio más elevado, más profundo, más sublime, no por nada se lo simboliza a veces con un águila, porque llega a la altura de Dios. Tiene un capítulo que es el más elevado entre todos, que dicen que es el 14, según los que saben mucho. Y en el 14 hay una frase muy linda que dice, me iré al Padre y volveré para que donde yo esté también ustedes. Es un poco lo que veíamos,
que Dios Padre al darle el octavo día, esa fiesta, purificarlo y llevarlos con Él. Jesucristo, en definitiva, es el que Jesucristo, en definitiva, es el que quiere llevarnos con Él, purificarnos para llevarnos con Él, tal cual como nos lo dice ya en el Evangelio, en el capítulo 14. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con todos ustedes. Que el Señor los bendiga a ustedes, a su familia, les dé fuerza en medio de estas circunstancias que vivimos y hasta mañana si Dios quiere.